Bueno, queridos amigos, de regreso con ustedes en su programa Petare al Día a través de la señal de TV Petare, Canal 60 UHF y CRP 91.5 FM, la radio social de Petare. Tenemos los amigos Luis Machado y José Luis Martínez de la Comisión por la Justicia y la Verdad y del colectivo de los derechos del pueblo. Redondeando este segmento, este último segmento del programa, nosotros tenemos que hablar, por supuesto, de que el 8 de mayo de 1986 se produjo la masacre de Cantaura. Estamos precisamente conmemorando 28 años exactamente, sí, 28, 26, 14, 28 años exactamente de la masacre de Yumare. Esta masacre es una de las masacres porque precisamente se pudo investigar porque ha tenido personas sobrevivientes. Y evidentemente tú, Luis Machado, has sido un factor, entre otros compañeros y camaradas, muy importante para llegar a la verdad acerca de la masacre de Yumare. 28 años contra la impunidad y el olvido. Y esto ha sido algo extraordinario, porque yo creo que no había precedentes en relación a todo este trabajo que se ha venido haciendo para precisar, para hacer justicia, hemos visto cómo ha habido toda una disposición del Estado y de mucha gente, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, de la Asamblea Nacional, del Parlamento Latinoamericano, de una cantidad de organizaciones sociales, de los familiares de las víctimas, de sobrevivientes que han estado incorporados a la investigación y a impulsar la búsqueda de la verdad y el cese de la impunidad. En este caso, ustedes que han estado, digamos, viviendo esta experiencia, ¿cómo consideras tú que ha habido realmente disposición por parte del Estado y de los organismos internacionales que inclusive se han vinculado a esta investigación, a que verdaderamente cese la impunidad y se precise realmente quiénes son los responsables de cada una de estas masacres, los asesinatos y las torturas, así como la recuperación de los cuerpos de muchos desaparecidos? Mira, la masacre de Yumare tiene el mérito de que fue el primer crimen que se logra judicializar en la justicia, valga la redundancia, en la justicia venezolana, pues, en el año 86, después de 19 años, y hay que decirlo que fue cuando el presidente Chávez gana en el 98, que por primera vez se logra tener acceso al Ministerio Público y a los tribunales, pues, porque yo recuerdo que cuando la masacre hace 28 años, la mamá de uno de los compañeros caídos, Simón Alberto Madrid Romero, va a la fiscalía a poner la denuncia y lo único que le dieron un papelito donde contaba que había puesto la denuncia y a los días sale el fiscal declarando que no había nada que averiguar porque la DICI había actuado en derecho. Y también la Comisión de Política Interior del Congreso Nacional en ese tiempo, que lo dirigía Paulina Gambús, también dio unas declaraciones de que el Congreso en ese tiempo no tenía nada que investigar porque la DICI había actuado en derecho, pues. Entonces, cuando gana el presidente Chávez, que logramos realmente tener acceso a la justicia, a poner la denuncia, y en el 2005, cuando el presidente Chávez ordena que se abran los archivos de la DICI, que logramos investigar y tener acceso al expediente militar, y un grupo que se había organizado con la primera comisión especial de la Asamblea Nacional, que logramos investigar 18 casos, por el que estaba más adelantado era el caso Yumare. En el 2006 se monta una querella con la doctora Melly Morales y la doctora Aramita Padrino y los familiares y las víctimas en el Tribunal Sexto de Yaracuy. Y ese juicio, esa querella es aceptada y se sienta una jurisprudencia. Y el caso Yumare logra que los demás casos que estaban prescritos, que estaban cerrados, se reabran, pues. Entonces, la Fiscalía durante 2 años investigó, se lograron exhumar a los 9 compañeros asesinados, se demostró en las exhumaciones que los compañeros habían sido asesinados acostados o sentados en el suelo. Todos tenían tiros de gracia en la nuca, todos tenían los dedos cortados.
La compañera Dilia había sido macheteada a su pecho. El compañero Ronald Morado tenía un machetazo también en el brazo y también tiros de gracia. Ramón Quevedo Infancia tenía los testículos también cortados. Y una cosa como de, aparte de que a ellos lo detienen también el día 7 de mayo en la noche, a las 10 de la noche, y los matan a las 3 de la mañana, porque eso se logró comprobar con las exhumaciones, pues. Y los llevan a las 6 de la mañana en el sitio donde supuestamente la ICI dijo que hubo un enfrentamiento. Pues nosotros estábamos como a 200 metros donde ellos los ponen, que nos había dejado uno de los infiltrados de la ICI, porque ahí se le cuento que nosotros fuimos infiltrados por 4 elementos de la ICI, que ellos son Norberto Rebanales, Alirio Rebanales, Belgeni Veracielta y Antonio Rafael Rojas. Yo estoy con 5 compañeros más y nos dejan como a 200 metros del campamento, y Alirio Rebanales, uno de los ICI infiltrados, nos dice que nos quedáramos ahí, que él nos venía a buscar cuando amaneciera, pues. O sea, al día siguiente a las 6 de la mañana va a ser una balacera. Nosotros logramos tirarnos hacia una quebrada y nos atacaron en tres oportunidades con disparos de FAL, con granadas, disparos de .50. Nosotros logramos agarrar una montaña y ese día cruzamos 3 montañas, duramos 14 días dando vueltas en la montaña porque no conocíamos la zona, y yo logré a los 14 días salir por la carretera de Aroa y buscar ayuda en San Felipe, pues. Entonces, bueno, ya ahora volviendo al 2008, la Fiscalía acusa, hay 29 imputados, de los cuales la Fiscalía pide privativa de libertad a 12. De esos 12 no hay nadie detenido, pues. Esas órdenes de detención reposan en los archivos del SEBIN y del CIPC, pues. Solamente hay un militar preso, que es el coronel Sánchez Paz, que era el comandante del TO-5 en ese tiempo, y lo único que hizo él fue prestar apoyo logístico a la ICIP. El que fue sentenciado a 13 años, pero nosotros exigimos que el juicio empezara o empiece con los que realmente capturaron a los compañeros, los torturaron y los asesinaron, pues. Ahora, José Luis, hay otra masacre en los cuales ustedes de alguna manera tuvieron parte importante en la investigación, junto con el padre Matías. El padre Matías, que estamos aquí a pocos metros de la parroquia, de la iglesia de los Bloques de La Vega, que es la masacre del Amparo, ¿no? El padre Matías y el padre Antonio aquí fueron, digamos, un soporte importante para proteger a un grupo de personas que eran víctimas de eso, sobrevivientes del Amparo. Ustedes también vivieron esta experiencia. ¿Qué le podemos hablar a nuestro radio escucha, a los televidentes de TV Petare acerca del Amparo? Mira, cuando el padre Matías le da recibimiento a los 2 sobrevivientes en la parroquia, nosotros, los cristianos de base, la gente que estaba mayormente vinculada a Justicia y Paz Petare, servían como escudo, porque habían 2 funcionarios de la DICI, eso hay que hablarlo porque eso se olvida muchas veces, que lo destinaron ahí supuestamente para que custodiar a estos 2 compañeros, pero el plan de ellos, que nosotros sí lo creemos, era asesinar a estos 2 sobrevivientes o llevárselos secuestrados. Y nosotros muchas veces, cuando esos compañeros salían un poco de la parroquia, nosotros les servíamos como escudo, los protegíamos de que eso, y eso no sucedió, pues. No se ha hecho justicia, si se quiere, como debiera haberse hecho con el caso del Amparo. Todavía nosotros sentimos que el Poder Judicial está en mora tanto con el Amparo, con el Caracazo, con Yumare, con Cantaura y con todos aquellos crímenes de lesa humanidad y desapariciones forzadas que ocurrieron en ese periodo de 1958 a 1998. Porque después del Caracazo siguió habiendo asesinatos selectivos de dirigentes estudiantiles, dirigentes sociales y dirigentes vecinales. Como vuelvo a recalcar el caso de Sergio Rodríguez, que fue asesinado por simplemente protestar porque el Estado había recortado el presupuesto de la educación. Una cosa absurda. En ningún país del mundo se da este tipo de cosas. Que los estudiantes salgan a protestar y por la reivindicación a una educación digna, y que los cuerpos de seguridad salgan a reprimir y asesinar a dirigentes estudiantiles. Fíjate, aquí hubo un personaje vinculado, tristemente célebre,
Henry López Cisco, que además todo el mundo lo vio cuando se tomó el señor Enrique Capriles Drogoski, intervino y asedió la embajada de Cuba en el año 2002. Vimos como López Cisco, Romaní, Ricardo Ken y otros individuos vinculados al fascismo internacional y a la CIA estuvieron allí presentes, digamos, en el acecho a la embajada de Cuba allí en Chuao. Además, vimos cómo el hijo de Pilarica Romero, ¿verdad? Juan Cristóbal Romero Iribarren estuvo allí presente diciendo a través de las cámaras de televisión que todos los que estaban allí adentro de la embajada se tenían que comer los muebles, las alfombras, porque le iban a cortar la luz, el gas, el teléfono, todo, y seguidamente, acto seguido, pues procedió ante las cámaras a cortar los cables junto con un grupo de fascinerosos que estaban allí. Todo el mundo lo vio. Vieron a López Cisco, que por cierto está huyendo de la justicia venezolana, y vieron a Romaní y a Ricardo Ken. Todo esto está grabado, todo el mundo sabe. Es decir, que cada uno de los individuos que está involucrado en todas estas masacres están prácticamente, digamos, identificados y señalados. Nosotros podemos hablar de Alberto César Millán en la masacre allá en Maturín de los estudiantes del liceo en 1962, el Liceo San junto con Epidio Padaboni, Carlos Novoa Guerrero, José Miguel Rodríguez Flores, todos desaparecidos, asesinados allí también, como fue el caso de Juan Camacho, fusilado en Falcón por León en 1964, Pompeyo Medina, fusilado en el Naranjal, en el estado Lara, en el gobierno de Raúl León, y también en el 64, Donato Carmona, desaparecido en Cachipo, allá en Monagas, también César Burguillos, en el mismo lugar, Jesús Salvador Castellini, Eugenio Rivera, Heriberto Cartagena, Alberto Lovera, Juan Pedro Rojas, Juan Antonio García, Juan Tobar, José Alejandro Galvez Esteban, desaparecido por León en el 66. Es decir, que entre 1962 hasta 1973, aquí cuando Noel Rodríguez fue desaparecido, podemos contar por miles de ciudadanos venezolanos, jóvenes y mujeres, hombres y mujeres, torturados, asesinados, fusilados, aparecidos en fosas comunes, lanzados desde helicópteros e inclusive torturados con simulacros de fusilamientos o simulacros de lanzamientos desde helicópteros e inclusive bombardeos como el masacre de Cantaura, digamos asesinatos de manera inclusive en la calle, como el caso de la masacre de La Victoria, asesinados con una cantidad de testigos del pueblo de La Victoria que vieron cómo la fuerza de la DICIT, encabezadas por Posada Carriles, asesinaron a militantes de la agrupación Punto Cero, que fueron asesinados allá en La Victoria. Y así sucesivamente vimos los asesinatos de Botín y Marín allí en la Plaza del Paraíso, donde fueron, digamos, simulado un enfrentamiento y fueron asesinados allí. Bueno, cosas como esta son producto de la acción de 40 años de represión de los grupos representantes de la burguesía en Venezuela. Hoy nos encontramos que la burguesía asesina ahora a los hijos de la patria en la calle, con francotiradores, como el caso del último asesinato que se produjo en la avenida Francisco de Miranda, cuando un joven efectivo de la policía del pueblo fue asesinado por un francotirador que le dio un tiro en el cuello, así como dos policías más heridos por francotiradores. Asimismo podemos decir cómo fue asesinado un guardia nacional en la avenida Francisco de Miranda, en la altura de Los Ruices, en compañía de un mototaxista, un joven que también fue asesinado por francotiradores. Es decir, que ahora la acción de la derecha no se lleva a cabo por los grupos de
digamos, de seguridad del Estado, sino también por organizaciones pagadas de mercenarios que han sido financiados por la derecha y que asesinan en la calle de Caracas o de San Cristóbal o de Valencia o de Barquisimeto a ciudadanos que simple y llanamente por el delito de ir a limpiar las calles para evitar o para quitar los obstáculos de una guarimba que impide el libre tránsito de los ciudadanos en clara violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son asesinados por francotiradores. Para cerrar, Luis Machado y José Luis Martínez, ¿qué me puedes decir tú de esta nueva práctica de la derecha en contra de los derechos humanos? Porque esto sí es una violación a los derechos humanos. Mira, lo que hay que tener bien claro es que esta es una lucha de clase, de la burguesía contra el pueblo, pues. Entonces la burguesía pretende, a través de esta táctica de terrorismo y de saqueo, derribar al proceso bolivariano para ello conquistar de nuevo los privilegios que perdieron, que tenían cuando los gobiernos de la Cuarta República, pues. Yo creo que eso es imposible que lo logren, pero cada día yo creo que van a ir perfeccionando y ellos no van a desistir de la conspiración y de los atentados. Yo pienso que lo que han hecho últimamente es que han cambiado el modo de la guarimba y las fulanas marchas por crímenes selectivos, donde está el crimen de Otaiza, que hay que nombrarlo, pues. Y tenemos información de que ellos van a empezar ahora con paramilitares colombianos que han traído a Venezuela y árabes, de empezar una ola de terrorismo, de asesinatos selectivos. Lo que hicieron la semana pasada en el Táchira, que le zumbaron una granada a una estación de PDVSA Gas, que eso llega a explotar, le lanzaron una granada M26, una granada de demolición antitanque, que gracias a Dios no pegó donde estaban los depósitos directamente de gas, sino se hubiera causado una explosión que hubiera dañado los 700 metros a la redonda, pues. O sea, son criminales que nosotros pedimos todo el peso de la ley, pues. Y un llamado también al pueblo venezolano para que el movimiento popular tiene que organizarse. Yo creo que el garante principal de que este proceso no se pierda, de que la revolución corrija los errores que tiene, es que haya un movimiento popular fuerte, organizado, que presione y que se movilice en defensa de la conquista y del legado del comandante Chávez. Para cerrar, Luis, ¿cómo ves tú entonces esta violación de los derechos humanos? Mira, hay una cosa que hay que aclarar, ¿no? En la Constitución del 61 se hablaba de derechos humanos de forma general, ¿no? En la del 99 de forma detallada y específica. Y voy a ahondar en esto. La visión clásica de los derechos humanos es que el Estado es el garante de los derechos humanos. La visión ahora, en la Constitución del 99, de los derechos humanos, es el Estado y la corresponsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Cuando a mí se me vulnera el derecho al libre tránsito por una guarimba, se me está vulnerando el derecho humano a mí como ser humano. ¿Y quién lo está vulnerando? Esa oposición fascista, esa oposición genocida, está vulnerando el derechos humanos. No es el Estado el que está violando los derechos humanos. Son aquellos individuos terroristas que están vulnerando los derechos humanos. Bueno, gracias a José Luis Martínez de la Comisión por la Justicia y la Verdad y a Luis Machado del Colectivo por los Derechos del Pueblo por haber estado con nosotros en el día de hoy en su programa Petare al Día. Hemos llegado al final de su programa Petare al Día a través de la señal de TV Petare, Canal 60 UHF y CRP 91.5 FM, la radio social de Petare. Para el Consejo de Medios del Estado Miranda les habló su amigo, compatriota y anfitrión Víctor Méndez. Nos vemos mañana por esta misma señal y por este mismo canal.